Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día que celebramos hoy la solemnidad de San Pedro y San Pablo, en un día en el que podríamos decir, siendo además sábado, pues está a caballo entre el final del curso, el principio del verano, pues mil cosas que quizás pues en estos días ya estamos como viviendo, y hemos acabado también pues digamos el mes de julio ya, y lo que es el curso escolar marcado por muchas situaciones y nos disponemos a vivir unos meses, estos próximos meses, pues con un horario distinto y con una serie de circunstancias distintas. Muchos ya pues hemos hecho nuestras convivencias, otras las haréis. El trabajo de todas maneras sigue igual, o sea, en ese sentido de que la vida no para, pero en medio de todo esto, después de celebrar también a nuestro Padre hace unos días y las fiestas, entre comillas, de las que hemos disfrutado, iba a decirte, ¿no? Pues nos paramos de pronto, al final de este mes, a vivir una solemnidad de las más importantes de la vida de la Iglesia durante el año. Porque conmemorar a Pedro y a Pablo, columnas de la Iglesia y fundamento de nuestra fe, para cualquier cristiano es una fiesta especial, ¿no? Ayer, cuando terminaba la misa de 8 en Nuestra Señora de Gracia, estuve ayudando al párroco a dar la comunión y luego al final de la misa en la sacristía hablamos de cómo celebrábamos él y en su sitio y yo en el mío esta solemnidad en Roma, y cómo ambos pudimos asistir a una misa en Vaticano este día, y es muy especial venerar la memoria de San Pedro en el mismo lugar donde Pedro está enterrado. Es algo especial, especialmente cuando uno pues puede venerar esas reliquias, ¿no?, entre comillas, de Pedro, y por tanto el fundamento de toda la Iglesia allí, cerca de donde está la cabeza de la Iglesia, el Papa. Y ha querido el Señor que fuera allí, en aquella urbe, donde ambos murieran en martirio, donde se fundara, donde comenzara también pues a estar como la sede de Pedro, y por tanto ya desde el siglo I prácticamente, así lo dicen los primeros padres de la Iglesia, se ha considerado siempre a Roma con Pedro como la primera en la caridad, dice concretamente Ignacio de Antioquía, quiero recordar, madre y maestra de las demás comunidades cristianas, y desde donde se fue haciendo la Iglesia y donde fue creciendo también. Razón por la cual tenemos que ser muy romanos, como cristianos y como católicos especialmente. Ponemos nuestro corazón y nuestra cabeza allí en Roma, junto al Papa y junto a quien está al frente de la obra ahora, ¿no? Y así nos lo enseñó, lo hemos aprendido desde niños, y nos lo enseñó nuestro Padre, ¿no? Pues nos enseñó a querer al Papa con esas manifestaciones que él además vivió, que nos recuerdan, ¿no?, el cariño tan inmenso que tenía al Papa, fuera quien fuera. Cristo promete el primado a Pedro en Cesarea de Filipo.
Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, le dice. Pedro queda como impactado ante esas palabras del Señor, ¿no? Ya no es Simón, ahora es Pedro, y por tanto ha puesto su confianza en él, el Señor, sobre esta piedra, sobre esta roca. Edificaré toda la vida de la Iglesia. De ahí la importancia, ¿no?, del primado del Papa. De ahí la importancia también de que es él quien tiene, pobre hombre, pero vicario de Cristo en la tierra, quien tiene el poder de abrir y cerrar, atar y desatar. Es él el que tiene sobre el que cae todo el peso de la Iglesia. No es poca cosa. Y te decía, después de la resurrección, aquel día en el que el Señor se encuentra con los pocos apóstoles después de una pesca, la última pesca milagrosa en la playa, tomando un pescado que acaban de pescar, el Señor se dirige a Pedro y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? No es una conversación sin más, aquella conversación, ante el asombro y el silencio de los demás que estaban con él. No es una conversación sin más. Es como dejar claro a los demás, y a Pedro también, que a pesar de su negación negativa y su negación en la pasión y de su debilidad, y así se manifiesta con cierta frecuencia en el Evangelio, la de Pedro, no era mejor que nadie, tenía su carácter, tenía su manera de ser, no era un hombre perfecto en ese sentido, no los hay en la tierra. El Señor sigue confiando en él y se lo dice por 3 veces: apacienta mis ovejas. No se fija el Señor en las virtudes de Pedro, que las tenía. No se para el Señor, no lo pone como el mejor de todos, porque Él sabe perfectamente que no lo es, si hay alguien mejor que otro. Simplemente es el elegido. Él es el elegido. En él ha puesto su confianza en el Señor, y por eso le llamó a Pedro. Igual que a Saulo le llamó a Pablo después. Fíjate, uno, alguien que le niega. Otro, alguien que le persigue. Es curioso ver la confianza que tiene Dios en hombres débiles, en hombres que no son, digamos, en algunos aspectos de ejemplares. Pero tiene confianza en ellos, se apoya en ellos. Pedro y Pablo. ¿Se ha fijado en la espontaneidad de Pedro, que le hace a veces hablar más de la cuenta? El Señor le ha ido llevando a Pedro también a diversos momentos de la vida donde Pedro ha sido protagonista de grandes milagros, a veces incluso solamente Pedro, Juan y Santiago se acercan. En la transfiguración están ellos 3 solo con el Señor y ven la gloria del Señor. Es él el que le pregunta al Señor cosas importantes. ¿Cuántas veces habría que perdonar, por ejemplo? Es él el que le dice al Señor, después de ese fortísimo discurso de Cafarnaún sobre la Eucaristía, el que le dice al Señor: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
corroborando también la fe que él tenía en el Señor, en su divinidad. Alguien que tiene palabras de vida eterna. Son pinceladas de la vida de Pedro que nos ayudan también a entender por qué Dios le elige. Y le trata como el primero de los apóstoles. Es él y Juan y Santiago quienes están más cerquita del Señor en el momento del dolor, en el momento en concreto de Getsemaní, aunque se duermen, pero están cerquita del Señor. Han sido llevados hasta allí por el Señor, cerca donde Él va a empezar el sufrimiento. Le recrimina, el Señor que no haya sido capaz de dormir, de descansar o de estar velando una hora. Y así nos lo dice también el Evangelio, que es a Pedro el primero que el Señor se aparece después de la resurrección, aunque el relato no lo tenemos, pero sí sabemos que es así porque lo dice el Evangelio también. Primero a Pedro y después a los demás apóstoles. Y sobre esa piedra el Señor quiere edificar su iglesia y tratarle como el vicario de Cristo. El mismo día de Pentecostés, Pedro es el que se dirige a los judíos. Es el que también orienta la elección de Matías. Y es el primero, además, el que, dice los Hechos de los Apóstoles, abre la puerta de la iglesia a los gentiles. En aquella escena con Cornelio. Y así, Pedro, después en Antioquía, y después de Antioquía en Roma, Pedro pues va dirigiendo a la iglesia, la va extendiendo. Y después hay momentos en los cuales, pues por ejemplo, ¿te acuerdas aquella escena con Pablo, donde Pablo recrimina que no ha sido sincero? Hoy decía el Papa Juan Pablo II, hablando de Pedro, el nuevo obispo de Roma, del Papa, inicia solemnemente, fue el día de su elección o su comienzo de pontificado, su ministerio y la misión de Pedro. En esta ciudad, en efecto, Pedro ha realizado y completado la misión que se le ha confiado por el Señor. El Señor se dirigió a él diciendo: cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Y añade, haciendo un recuerdo el Papa, Pedro ha llegado a Roma, y lo traslada también a su inicio de pontificado. ¿Te acuerdas? Año 78, estamos hablando. Pedro ha llegado a Roma. ¿Qué le ha guiado y traído a esta ciudad, corazón del imperio romano, sino la obediencia a la inspiración recibida del Señor? Decía. ¿Acaso este pescador de Galilea no habría deseado venir hasta aquí? ¿Acaso habría preferido permanecer allí, sobre las orillas del lago de Genesaret, con su barca y con sus redes? Pero guiado por el Señor, obediente a su inspiración, ha llegado aquí. Dice una antigua tradición que durante la persecución de Nerón, Pedro quería abandonar Roma. Pero intervino el Señor saliendo al encuentro, y Pedro se dirigió a él preguntando: ¿a dónde vas, Señor? Y el Señor le respondió inmediatamente: voy a Roma, a fin de ser crucificado por segunda vez. Y Pedro, añadía el Papa, volvió a Roma, y aquí permaneció hasta el momento de la crucifixión. Sí, hermanos e hijos, Roma es la sede de Pedro. A lo largo de los siglos siempre le ha sucedido en esta sede nuevos obispos. Hoy, se refería a ese momento, uno nuevo sube a la cátedra romana de Pedro. Un obispo lleno de temor, consciente de su indignidad y cómo no temblar ante la grandeza de semejante llamada y ante la universal misión de esta sede romana. Bueno, pues esto
que el Papa nos recordaba, y después algo parecido también el comienzo de Benedicto XVI y el comienzo del Papa actual también, ¿no? Pues nos han ido marcando de una manera muy bonita, yo creo, también el amor, y que la figura de Pedro en Roma, la fidelidad a esa cátedra de Pedro, y en concreto, pensando en ti y en mí, el amor que nosotros, siguiendo las huellas de nuestro Padre, San José María, hemos aprendido a vivir también mirando a Roma, mirando a Pedro. Y hay muchos ejemplos, no te lo voy a recordar, donde el hecho de que nuestro Padre pueda vivir en Roma, aquellos momentos primeros en los que llega, las primeras estancias y las primeras entrevistas con el Papa entonces, Pío XII y después Juan XXIII, incluso Pablo VI, todo lo que rodea la vida de nuestro Padre en Roma, es para nosotros también un ejemplo maravilloso de amor a la sede de Pedro, de amor a la cátedra de Pedro. Don Álvaro le decía a Pablo VI recién nombrado, recién elegido Papa, a don Álvaro: nos conocemos desde hace 20 años. Y don Álvaro dijo: desde hace 18, Pablo, Santo Padre. Y le dijo el Papa: de entonces ahora me he hecho viejo. Y enseguida don Álvaro, con esa sabiduría que tenía, le dijo: no, santidad, se ha hecho Pedro. Se ha hecho Pedro. Es bonito, ¿no?, pensar, pues eso, ¿no?, la relación tan bonita, tan estupenda que tenía nuestro padre, don Álvaro, el padre, etcétera, con el Papa. Hace poquito veíamos esas imágenes otra vez con el Papa, el padre, hace unos días. Y en ese contexto nos sirve pensar también que si entendemos que la obra la quiere Dios para servir a la Iglesia, entendemos también que todo lo que nos viene de la Iglesia, todo lo que la Iglesia quiere de la obra y nos pide, es un bien para la obra. Hay momentos en los que quizás podemos no entenderlo, o nos puede costar una diferencia de trato, la manera de enfocar las cosas, hay distintas opiniones, pero tenemos, creo, la certeza, ¿no?, de saber que como tenemos que actuar, como lo actuaría nuestro Padre, estamos siempre acertando. En la Iglesia, durante los siglos han pasado tantas cosas. Ha habido momentos tan difíciles como el de ahora, incluso peores. En la Iglesia han sucedido situaciones concretas que han ido purificando a la esposa de Cristo, haciéndola mejor. Y durante siglos también santos, santas, mártires, hombres de bien, sabios, doctores de la Iglesia, hombres humildes, han ido embelleciendo con sus vidas la túnica de la Iglesia y la Santa Iglesia. La han ido embelleciendo, haciéndola más hermosa, a través de la santidad de tantos hombres y mujeres buenos y sencillos. Grandes hombres, grandes cabezas, y otras veces hombres y mujeres más sencillos, pero muy santos. Nosotros formamos parte de esas personas. Y entendemos que a través de nuestra vida, de nuestra vida, también haciéndonos muy cercanos, como nos quiere el Padre, a Roma, romanos,
romanos, hemos estado allí muchas veces, pues nos hacemos mejores hijos de la Iglesia. E intentamos también, lógicamente, discernir bien y purificar bien nuestro pensamiento para que la situación o lo que sea, ¿no? O la manera de ser de una persona, de un papa, de otro, pues no nos afecte. O al menos entendamos que de una manera u otra es el primado, es el papa. Es Cristo en la tierra, es el vicario de Cristo. Humanamente es normal que nos pueda ser más atractivo o menos atractivo. Carácter, modo de ser, modo de decir, mil cosas. Pero nos adentramos en el corazón de la Iglesia. Nos adentramos en lo que el Papa ha querido, en lo que el Señor quiere para la Iglesia. Y bajamos la cabeza. Y bajamos la cabeza. Y humildemente le decimos al Señor, ¿no? Una santa católica y apostólica. Creo en mi madre, la Iglesia, una santa católica y apostólica, y añadimos, si quieres, romana. Romana. Habrá, como es lógico, pues, opiniones personales, cosas que nos ayudan más o menos, pero es mi madre la Iglesia. No son solamente sentimientos, no solamente afectos hacia una persona u otra, sino que es oración, es mortificación, es cariño. Claro, uno lo piensa, ¿no? Pues en la vida de la Iglesia, como te decía hace un momento, se han dado tantas situaciones y tantos momentos, iba a decir, bochornosos y a veces complicadísimos, ¿no? Y los santos, sabiendo quién estaba en Roma y haciendo cabeza, lo han aceptado y las personas que nos han precedido a lo largo de los siglos, ¿no? Pues han amado profundamente al Papa. ¿Por qué? Porque es Cristo en la tierra. Cristo en la tierra. Creo que es importante esto. Es importante porque, por otra parte, ¿no? Es decir, en esta ola de situaciones diversas, complicadas, donde parece que la Iglesia está como rota por dentro o dividida por dentro, de la derecha, de la izquierda, de lo que sea, queráis, ¿no? Tampoco son términos adecuados para hablar de la Iglesia, pero donde la Iglesia parece que está rota, donde hay cosas que no entendemos, que nos chirrían por dentro, sí, así es. Pídele al Señor que sobresalga sobre todo tu cariño a la Iglesia como una santa católica y apostólica, como tu madre, como mi madre, y al Santo Padre. Y al Santo Padre. Podemos pensar, y lo hacemos en nuestra oración personalísima esta mañana, es que a veces me cuesta. Porque hay cosas que no entiendo. Y si bajamos la cabeza y somos humildes
entenderemos que no somos nosotros quien tiene que juzgar nada. Y que lo que prevalece en toda esta situación, a veces complicada, difícil, es lo que el Señor quiere para su Iglesia. Es la cabeza visible de la Iglesia. Es lo que seguro haría nuestro Padre. Vamos a pedírselo al Señor todo esto. No entiendo que nos puede costar y que nos puede ser muchas veces pues es una situación complicada, es decir, que no entendemos, no sabemos por qué esas palabras, esa manera de no lo entendemos. Pero amamos profundamente a nuestra Madre, a la Iglesia. Y bajamos la cabeza y obedecemos y amamos a quien representa a Cristo en la tierra, el Santo Padre. A pesar de los pesares, que diría nuestro Padre. Que era una Iglesia santa, católica, apostólica, y añadía a veces esa explicación que hacía, a pesar de los pesares. Y ahora tiene eso, pues mucha realidad. Hoy es un buen día, ¿no? Para que nosotros, desde aquí, desde nuestro rincón y desde nuestras situaciones ordinarias, recemos mucho por el Papa. Agradezcamos al Señor la figura del Santo Padre, porque hemos de estar unidos a Él en todos los sentidos, pidiéndole a nuestra Madre Santa María que sea así, que sea así. Mater Ecclesiae, le decimos a María Santísima, Mater Ecclesiae. Allá le pedimos con frecuencia, ¿no? Pues que sea la madre de esta Iglesia Santa, que además para nosotros tiene unas repercusiones pues jurídicas, pastorales, si quieres, apostólicas, pues muy concretas, que quizás pues por querer de Dios tienen que acabar de definirse, ¿no? La manera de que la Iglesia, la obra está insertada en la Iglesia, sí. Pero da igual. Estemos donde estemos, lo que nos importa es servir a la Iglesia. El lugar que estemos, nos importa es, evidentemente, salvaguardando el espíritu de la obra, salvaguardando el carisma. Lo que nos importa es donde estemos, es servir a la Iglesia, es amar a la Iglesia como madre que nuestra que es. Vamos a poner estas intenciones en manos del Señor. Vamos a pedirle hoy especialmente por el Papa. Hagamos hoy nuestra oración especialmente con lo que el Padre seguro que todos los días pide también por el Santo Padre, ¿no? Se puede decir que tiene todavía hoy más fortaleza o más claridad esas palabras de te pido lo que te pida el Padre. Y eso es seguramente la Iglesia romana a la que tanto queremos. Vamos a pedírselo esto a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.